Bueno, la segunda parte del video de fentanilo habíamos hecho una muy pequeña reseña de lo que era la producción de fentanilo. Les había comentado que existen en la realidad tres métodos populares para sintetizar esta sustancia, que son el Hansen, el Siegfried y el Gupta. El método Hansen, que fue el primero conocido para la síntesis de fentanilo, se derivó del trabajo de Paul Hansen, y de ahí derivó el nombre, por supuesto, que fue publicado en la década de 1960. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este método es el más complejo de todos y es el que requiere más tiempo para su ejecución, y también puede ser el más peligroso. El 94% de las muestras analizadas en el 2019 por la DEA se sintetizaron mediante este método Hansen. Las muestras tomadas en el 2019 por la DEA, surgió que era el 64% de la droga era elaborada por este método. Bueno, este método requiere de precursores como el 1-bencil-4-piperidona, el 1-bencil-4-feniliminopiperidina y un bencil-4-alinopiperidina y bencilfentanilo. Como les dije en el video anterior, evidentemente no les voy a dar fórmulas para elaborar ningún tipo de droga, no la sé, pero aunque la supiera, evidentemente no lo compartiría. Bueno, es decir, todo lo anterior es para la síntesis de norfentanilo, que es, digamos, el principal precursor de la sustancia que en definitiva se pretende elaborar, que es el fentanilo. El norfentanilo, el bencilfentanilo y el bencil-4-piperidona no están fiscalizados, pero actualmente sí están regulados por gobiernos. El segundo método, el método Siegfried, dominó el mercado ilícito de fentanilo durante años. Este método obtiene el fentanilo sintetizando N-fenetil-4-piperidona, es decir, NPP, para llegar a 4-anilino N-fenilpiperidina, ANPP, que es una sustancia que está muy controlada. Y es uno de los principales precursores del fentanilo. Es decir, que todo lo anterior, lo que se están elaborando son los precursores, para recién allí empezar a elaborar, digamos, el precursor para llegar a al fentanilo. La receta se publicó en la década de 1990, en una web abierta. Poco gracioso fue, poco acertado fue haber publicado este tipo de receta. Y cerca del 2010 se convirtió en el principal método para producir legalmente el fentanilo. Este método puede llegar a producir 99% de fentanilo puro. En 2017, la ONU fiscalizó el NPP y la ANPP, lo que parece haber llevado esta acción a que los grupos criminales usaran otros métodos.
El tercer método, conocido como el método Gupta, es considerado el más utilizado actualmente para producir fentanilo ilícito, según las muestras analizadas por la DEA. El método Gupta requiere 4-anilinopiperidina, que es el 4-AP, que producen ANP. Es decir, volvemos a lo mismo, se necesita un precursor para lograr el precursor, para así lograr el fentanilo. A diferencia del método Siegfried, que requiere 3 pasos previos para producir el ANPP, el método Gupta obtiene el ANPP solamente en 2 pasos, usando un solo recipiente, lo que lleva a que este método sea conocido como el método de olla. Estos atajos parece haberlo hecho el método más atractivo para la producción ilegal de fentanilo. Mediante el método Gupta, los productores ilícitos pueden producir más de 650.000 tipos diferentes de análogos del fentanilo. El método Gupta es particularmente relevante en México, donde químicos rudimentarios, que normalmente se los conoce como cocineros, parecen estar convirtiendo los precursores como el 4-AP en ANPP, antes de utilizar ese producto para fabricar el fentanilo, o simplemente tomando el ANPP y convirtiéndolo en fentanilo. Existen otros métodos, por supuesto, y los grupos criminales se adaptan a medida que van cambiando las leyes y el control de cierta sustancia, y ni hablemos la disponibilidad de las mismas. Les había dicho que esos químicos rudimentarios se los llaman en la jerga cocineros, y en donde se elabora la sustancia se los llama cocina. La mayoría de los precursores y precursores fiscalizados y regulados que se utilizan para fabricar la droga sintética provienen de la República Popular de China y de India. Esto se debe principalmente a 2 razones. La primera es que algunos precursores y precursores, no es que en el país donde se va a fabricar el fentanilo, o también ni hablemos la metanfetamina, están muy controlados y vigilados. En cambio, tanto en China como India, no están tan controlados o directamente ni están regulados. Y en segundo lugar, los productos químicos son más baratos allí. De hecho, incluso si un producto químico puede sintetizarse en el país, a menudo es más barato traerlo, importarlo de esos países, especialmente dadas las pequeñas cantidades necesarias para satisfacer esa demanda. China cuenta con la mayor industria química del mundo. Estados Unidos calcula que tiene hasta 160.000 empresas químicas que operan en el país. Estas empresas forman parte integral de su economía. India parece ser el segundo país de origen más común de los precursores y los precursores químicos, que son químicos regulados utilizados por los criminales.
Su industria farmacéutica se encuentra entre las 15 más grandes del mundo en términos de ventas mundiales y ni hablemos de producción química. India produce una cantidad significativa de fentanilo para fines médicos. Eh, Puede comprarse al por menor en farmacias de todo el país o en línea con receta médica. Los hospitales también pueden obtenerlo a granel. Sin embargo, digamos que la aplicación de la normativa relativa en ese país sobre el tema de este tipo de ventas es bastante deficitaria. Evidentemente eso conduce a un desvío de la sustancia. Después, por otro lado, Europa alberga la segunda mayor industria química del mundo, mientras que Estados Unidos es la tercera. De los países europeos, Alemania y Bélgica son los principales exportadores de productos químicos, por ejemplo, a México. La industria química es la tercera industria más grande de Alemania y en Bélgica representa las mayores exportaciones. Estos vínculos son muy importantes ya que representan una fuente potencial de precursores químicos y sustancias químicas esenciales. Una vez que, digamos, se ha logrado la exportación a México o a países cercanos, donde además se pueden desviar luego esos suministros legales a la cadena de producción ilegal. A principios de los años 2000, esto ocurrió, ¿no? No es algo que sea una fábula, esto ocurrió. Digamos, hubo un caso de desvíos de efedrina de Bélgica y de Alemania a México para la producción de metanfetamina antes que los productores ilegales mutaran su método al P2P. Bueno, el mismo patrón es evidente en la producción y los desvíos de productos químicos estadounidenses. En particular, Estados Unidos es el principal proveedor de México del benzaldehído, del anhídrido acético y del ácido clorhídrico, ¿tá? Perdón, y del anhídrido propiónico, ¿tá? Los cuales pueden ser utilizados como eh, precursores o sustancias químicas esenciales en el proceso de elaboración de la metanfetamina y del fentanilo. Y también del ácido acético y del hidróxido de sodio. Sin embargo, al igual que en el caso europeo, el desvío de sustancias químicas fabricadas en Estados Unidos tienden a producirse una vez que esas sustancias se han exportado a México o después que estas empresas las producen en México utilizando filiales que tienen ahí y después, digamos, desvían esa parte de esa producción. También se ha, digamos, registrado casos de incumplimiento de las normativas de verificación de identidades de clientes por parte de empresas estadounidenses. Pero, ojo, que también Estados Unidos actúa como como punto de tránsito para productos químicos importados desde Asia y que después pueden terminar en México. Un ejemplo fue un caso que fue detectado por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina de México, que un precursor llegó al puerto de Long Beach, California, y luego fue transportado a Texas antes de ser exportado a México a través del cruce fronterizo de Laredo, Nuevo Laredo.
Otra cuestión es que los productores y vendedores externos comercializan precursores y precursores y productos químicos esenciales a través de la web abierta, o también se está dando mucho el caso de la dark web, de la parte de la red oscura. Este, a pesar de las restricciones que existen en los países de origen y los países de destino. Estos vendedores, los que comercializan a través de la web abierta o también con la dark web, prefieren varios métodos de pago como el TT o el LC, ambos sistemas de transferencia electrónicos chinos, o ni hablemos el Bitcoin, ¿tá? Lo que dificulta evidentemente seguir la parte del rastro de dinero. Con los años, los productores de drogas sintéticas han reducido su necesidad de personal especializado. Evidentemente que esto, a su vez de correr menos riesgo, abaratan los costos. Lo que antes era cosas de químicos, ahora está en manos de lo que estas organizaciones llaman cocineros. Originalmente, para entender a fondo este tipo de, digamos, de receta de metanfetamina o de fentanilo, eh, tenía que ser necesario tener conocimientos de química equivalentes como mínimo a un nivel universitario. Pero las redes criminales han descubierto que estas recetas se pueden enseñar o aprenderse en internet, y evidentemente así lo hacen, ¿no? Lo mismo ocurre con los sitios de confección de fentanilo, como ya dije, ¿no? Los cocineros no necesitan amplios, digamos, conocimientos de química, y es probable que solo sigan una receta sencilla de elaboración. Las pruebas de los lugares de fabricación encontrados hasta ahora indican que es así como se da el patrón más común, ya que los trabajadores de estos lugares, de estos espacios, no suelen llevar equipos de protección ni medir minuciosamente la sustancia. Evidentemente ni controlan la calidad, que sí lo haría un químico experimentado. Y ni hablemos el no uso de protección cuando hablamos de productos químicos, y sobre todo evidentemente del tema de lo que ellos emanan olores, son tóxicos. Bueno, todo esto no ocurre y, bueno, evidentemente un cocinero usa una receta y la aplica como haríamos, yo que sé, un flan en nuestras casas. Existe un problema que, además, por supuesto, y no hablemos del tema de la salud, están los problemas del medio ambiente, porque como no son gente experimentada, ¿tá? Y menos que menos podrían usar canales adecuados para deshacerse de los restos de productos químicos, los desechan en cualquier lado y evidentemente van creando graves daños ambientales, eh, contaminación de suelos, de aguas, etcétera, etcétera. Pero ni hablemos que también hay un tema de aumento de la violencia en los lugares que se, digamos, elaboran las drogas, pero a su vez también donde se venden, ¿no? Hay disputas de territoriales, se forman bandas y microbandas, compiten entre ellas. Bueno, ¿quién no ha vivido estas situaciones en nuestros países, ¿no? Los famosos ajustes de cuentas, digamos. Este, bueno, creo que les di un panorama bastante amplio, cómo afecta el fentanilo en la salud. Han visto videos
Este, a su vez, les he explicado más o menos cómo se elaboran los productos, cómo obtienen los precursores y los precursores y, bueno, ni hablar, todo lo referente a el fentanil. Em, Creo que amerita también un video sobre el tema de carteles de la droga, de rutas, etcétera. Bueno, estoy pensando en hacer uno próximamente. Muchas gracias, buenas tardes, hasta la próxima.